En este video vamos a aprender a crear gráficos para poder mostrar los datos de una forma visual. Es una manera rápida y clara de entender correctamente o un poquito mejor la información que se está mostrando en la tabla. Lo primero que debemos hacer es seleccionar el rango de datos que vamos a utilizar. Vamos a hacerlo primero súper sencillo, seleccionando el producto y el precio base. Acá, por ejemplo, el precio me faltó darle formato, así que lo selecciono y le doy formato. Seleccionamos, en este caso, tanto la columna como la información que se encuentra debajo. Es importante seleccionar la columna porque también nos va a ayudar dentro del gráfico a poder visualizar bien la información y saber qué es lo que está presentando. Vamos a ir a la pestaña Insertar y dependiendo de la versión que ustedes tengan de Excel puede cambiar ligeramente estas opciones. En versiones más viejitas, como por ejemplo la versión 2007, gráficos recomendados puede ser que no les aparezca. Así que lo que vamos a hacer es, acá en la parte inferior, vamos a hacer un clic en el botoncito para que abra el cuadro de diálogo. En el caso de que tengan versiones más nuevas, va a aparecer gráficos recomendados, donde Excel dice, bueno, en base a los datos que vos seleccionaste, te recomiendo que utilices este tipo de gráficos. En este caso nosotros vamos a ir a todos los gráficos, donde tenemos una lista con distintas categorías. Por lo general se tratan de elegir estilos de gráficos clásicos, como por ejemplo el de columnas, circular y el de barras. Igualmente, cuando nosotros accedemos a cada una de estas opciones, Excel nos da como una vista previa del terminado. Esto es en versiones más nuevas. En versiones anteriores, lo más probable es que no nos dé una vista previa. Vamos a hacer uno bien sencillito utilizando el tipo de gráficos columnas y después acá tenemos dos categorías donde están en 2D y en 3D. Vamos a elegir la primera opción y así como está ponemos a aceptar. Por defecto el gráfico se va a estar insertando y va a estar tapando los datos, así que nosotros tenemos que cambiar de posición el gráfico y para eso necesito alejarme un poquito más para ver toda la hoja. Listo. Para cambiar de posición el gráfico lo hacemos tomando desde estas secciones del área del gráfico, ya que si nos posicionamos sobre algún elemento corremos el riesgo de moverlo. Así que tratamos de seleccionar estas áreas que están vacías. Mantenemos presionado, arrastramos y ahí podemos cambiar el gráfico de posición dentro de esta hoja. Desde las esquinas podemos cambiar también el tamaño para poder hacerlo más grande o más pequeño. Eso dependerá mucho del espacio que nosotros tengamos en la planilla. Si de repente queremos cambiar el tipo de gráfico porque no nos convence o queremos probar otro, no hace falta eliminarlo y volver a insertar uno nuevo. Así como está seleccionado el gráfico, al final de todo van a aparecer pestañas con las herramientas para los gráficos. En la primera pestaña de estas dos que aparecieron, tenemos la opción cambiar tipo de gráfico. Hacemos un clic, se abre el mismo cuadro de diálogo que teníamos antes y desde acá podemos cambiarlo. Si yo elijo, por ejemplo, circular y aceptar, vemos cómo cambia automáticamente. Si es de barras, lo mismo. Voy a regresar al que teníamos antes de columnas. Ahora, el gráfico puede estar ubicado en conjunto con la información de la tabla o puede estar en otra hoja diferente. Para eso, nosotros tenemos la opción de mover el gráfico para poder colocarlo en otra posición distinta. En cuanto hacemos un clic, nos da dos alternativas. Objeto en significa que va a quedar así y nosotros lo vamos a poder trasladar o cambiar de posición dentro de la hoja. Pero para eso nosotros necesitamos previamente ya tener una hoja creada. Fíjense que si yo lo despliego no tengo otra alternativa. Entonces, previamente hacemos una hoja nueva, mover gráfico y ahora si despliego la lista aparece la hoja 2. Y listo. Y fíjense que es un objeto, o sea, lo podemos trasladar.
Ahora, ¿qué pasa si yo quiero aprovechar al máximo toda la hoja? Porque es un gráfico que tiene mucha cantidad de información. Entonces vamos a mover gráfico y elegimos la opción hoja nueva. Esto lo que va a hacer es crear una hoja de manera automática solamente para el gráfico. Una vez que seleccionamos la ubicación que va a tener, podemos darle formato al gráfico. Yo hice un clic, acá tenemos las pestañas. Tenemos la posibilidad de elegir estilos de diseño, donde al posicionar el cursor vemos los distintos diseños. Dependiendo de la versión, puede ser que tengamos que hacer sí o sí un clic para poder aplicarlo. Tenemos también paletas de colores. Y luego, desde diseños rápidos, tenemos distintas alternativas. Dependiendo de la opción que seleccionemos, fíjense que se producen algunas modificaciones. Por ejemplo, acá vemos cómo se agregó un apartado para ponerle un título al eje. Entonces acá, por ejemplo, podríamos ponerle como título productos y acá podríamos ponerle precios para saber que estos números hacen referencia al precio y no a otro dato diferente. Entonces los diseños rápidos nos permiten insertar elementos dentro de nuestro gráfico. Vamos a venir acá. ¿Qué pasa si yo quisiera mostrar, por ejemplo, la información de productos, pero en vez del precio quisiera el total? En este caso, cuando las celdas no son correlativas, lo que tenemos que hacer es seleccionamos la primera columna y con la tecla control presionada del teclado seleccionamos esta otra celda junto con el título. Así como está, vamos a insertar y hacemos el mismo proceso para insertar el gráfico. Voy a elegir uno de barras en 3D y aceptar. Voy a moverlo y voy a colocarlo en una hoja nueva. Y ahí ya lo tenemos. Y acá tenemos la posibilidad de cambiar los estilos. Y ya con estos pasos tenemos listos nuestros gráficos. Siempre dependiendo de la cantidad de información, vamos a tener que elegir un tipo de gráfico u otro. Lo importante a la hora de seleccionar los gráficos es que cuando se visualice la información, esta tiene que ser legible. Si hacemos el gráfico y no se entiende absolutamente nada, significa que el gráfico que seleccionamos no es el adecuado para mostrar los datos.